Shalom, shalom. En esta semana estaremos estudiando la parashá número 20, la parashá Tetzaveh, que traduce mandarás. Tetzaveh, de ahí tiene la misma raíz de la palabra Sebaot, cuando hablamos de Elohim Sebaot, que se ha traducido como Elohim de los ejércitos. Pero Tetzaveh está aquí diciendo que significa mandarás. O sea que Elohim Sebaot, el Elohim que manda, el Elohim que ordena, el comandante de su ejército, del ejército de Israel. Y el comienzo de la parashá lo vamos a encontrar en Shemot, Éxodo 27:20. Y dice así la bendita palabra del Eterno. Y tú Tetzaveh, y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas puro, batido, para la iluminación, para encender las lámparas permanentes. Devarim Hashem. En la parashá, en la porción semanal, encontramos la ordenanza del Eterno para consagrar a Aarón y a sus hijos como Kohanim, como sacerdotes. Y la enseñanza de dicho pasaje no fuera mucha, sabiendo que hoy en día no hay templo en Jerusalén. Y como no hay templo, entonces no tenemos que consagrar a nadie como sacerdote. Además, hay que tener en cuenta que según el Brit Hadashah, el pacto renovado, Yahshua es nuestro Cohen Hagadol, nuestro sumo sacerdote. Vamos a una porción de las Sagradas Escrituras, judíos mesiánicos, Hebreos 8, Hebreos 8:1. Dice así la Sagrada Escritura. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un Cohen Hagadol, que tenemos un sumo sacerdote tal, Yahshua, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ¿dónde está la enseñanza para nuestros días? Ya hemos estudiado en ocasiones anteriores en otras parashot que el Eterno escogió en un principio dentro del pueblo de Israel a la tribu de Leví para que ejerciera el sacerdocio, y más conocido como el sacerdocio levítico. Si una tribu se iba a dedicar a ser los sacerdotes de las demás 11 tribus de Israel, eso era un símbolo de lo que más adelante el Eterno quería que se hiciera. Que el pueblo de Israel en su totalidad se dediquen a ser los sacerdotes de toda la humanidad. Por eso ya no se hablaría de una tribu real, que era Judá, la tribu gubernamental, y una tribu santa, kadosh, apartada, la tribu de Leví, sino de una nación, Israel, que desempeñaría esas funciones. Real sacerdocio y nación kadosh, nación santa. ¿En qué tiempo esas responsabilidades que tenían las tribus de Judá y Leví se pasarían a toda la nación de Israel? En la Torá encontramos órdenes al respecto. Vamos a Bereshit, Génesis 49.
Dice así la bendita palabra del Eterno. 49:10 dice, no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre sus pies, hasta tanto que venga Shiloh, y a quien rindan homenaje las naciones, los Goyim. Ahí dice claramente que la tribu de Judá tendría la responsabilidad de gobernar sobre todo Israel. Todos sabemos que cuando este pasaje habla de Shiloh, se refiere al Mesías de Israel. En eso estamos de acuerdo la inmensa mayoría de judíos. O sea que cuando el Mesías viniera, las cosas cambiarían en ese aspecto. En lo que no nos hemos podido poner de acuerdo los judíos es en cuanto a la venida del Mesías. La mayoría de los judíos hoy en día siguen esperando al Mesías por primera vez. Pero los judíos mesiánicos creemos que ya vino hace 2000 años en la persona de Yeshua. Por lo tanto, lo esperamos también, pero por segunda vez. Entonces, cuando alguien cree que el gobierno de Israel debe estar en la tribu de Judá actualmente y que el sacerdocio aún debe estar en la tribu de Leví actualmente, es porque no cree que el Mesías vino hace 2000 años. Esa persona que no cree que el Mesías se vino, tampoco se le va a ocurrir ocuparse del sacerdocio. Para esa persona eso sería usurpar el trabajo que le tocaría hacer a la tribu de Leví. Pero los que creemos que ya el Mesías vino por primera vez, deberíamos ser consecuentes con esa creencia. Y por lo tanto deberíamos estar ejerciendo como israelitas ese sacerdocio que antes le tocaba a los levitas. ¿Cómo podemos probar eso? Cuando miramos lo que el Brit Hadashah nos dice al respecto. Vamos a Kefa Aleph. Primera de Pedro 2:9. Dice así la Sagrada Escritura. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación Kadosh, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. La inmensa mayoría de creyentes en el mundo piensan en que Yeshua murió únicamente para darnos vida eterna, para salvarnos. Se olvidan que Él también murió para que seamos real sacerdocio y nación santa, nación apartada para una función. Ya en otros comentarios anteriores hemos hablado que la tribu de Leví era un vivo ejemplo de cómo ejercer el sacerdocio. Solamente se dedicaban a los asuntos del Eterno. Las demás tribus se encargaban de proveerle sus necesidades a través de los maaser, de los diezmos. Cuando el sacerdocio pasara a ser ejercido por toda la nación de Israel, ¿de dónde vendría su sustento? El siguiente pasaje que nos habla de ese tiempo, cuando estemos ejerciendo el sacerdocio, nos contesta esa pregunta. Yeshayahu, Isaías 61:6. Mire lo que dice. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Elohim se os llamará. La riqueza de las naciones
comeréis y en su gloria le sucederéis. O sea que las naciones, los goyín, los que hoy decimos los gentiles, nos pagarán por el sacerdocio que ejercemos para ellos. Vamos a Corintín Aleph, Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los ministros del templo viven del templo? ¿Que los que sirven al altar del altar participan? Del mismo modo, también el Adón, el Señor, ha ordenado que los que predican el Evangelio, la Besorá, vivan del Evangelio, vivan de la Besorá. El levita, mis hermanos, estaba para reconciliar a las 11 tribus con el Eterno. El israelita, el judío, el hebreo, está en estos tiempos para reconciliar a todos los pueblos de la tierra con el Eterno. Pero lo que más impacta es la manera como los sacerdotes, los coanín, eran consagrados. Cómo esa manera de consagración era una preparación, una enseñanza, para que cuando el Mesías llegara y muriera en el madero, no hubiera ninguna duda que desde ese mismo momento seríamos real sacerdocio y nación santa. Miremos lo que nos dice la parashá semanal al respecto de la consagración. Shemot, Éxodo 29:19. Dice así la palabra del Eterno: y tomarás el segundo carnero. Y ahí cuando estamos hablando de el sacrificio de los carneros, ¿no? En Yom Kippur sobre todo, y que eso era una prefiguración del sacrificio de Yahshua. Y tomarás el segundo carnero, Yahshua, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. O sea, reconociendo que Yahshua había muerto por nuestros pecados para que seamos real sacerdocio. Mire lo que dice el 20. Y degollarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. Como quien dice, para que de ahí en adelante tengamos oídos para oír, para que seamos obedientes de la voluntad del Eterno y seamos obedientes a sus mandamientos. Y dice, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha. Ahí le pondrás la sangre. Como quien dice, para que pongamos manos a la obra. En la obediencia a los mandamientos. Para que no solo nos quedemos en la creencia. Y dice, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Como quien dice, para que sigamos sus pasos, para que lo imitemos en todo lo que él hizo. Y dice, y rociarás la sangre en el altar alrededor. Y el 21, y tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo asperjarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Juntamente con él, así serán santificados, apartados, él y sus vestiduras y sus hijos. ¿Qué pasaje más hermoso, mis hermanos? Con pasajes como este, nos damos cuenta que no hay contradicción alguna en la palabra del Eterno. Que el Brit Hadashah, el pacto renovado, es continuación
de la Tanakh, el mal llamado Antiguo Testamento. Si no conocemos bien la Tanakh, si no le dedicamos tiempo a su estudio, entonces nunca entenderemos cuál es la voluntad del Eterno para nuestros días. Y tampoco entenderemos el significado del sacrificio de Yahshua en el madero. ¿Ya se hicieron una pregunta? Si después de leer este pasaje no se han hecho una pregunta, es que les hace falta aprender a no tragar entero. Les hace falta no pasar por alto cada palabra que estudiamos. Si no saben a qué me refiero, entonces les haré la pregunta. ¿Por qué sobre el lóbulo de la oreja derecha? ¿Por qué sobre el dedo pulgar de su mano derecha? ¿Por qué sobre el dedo pulgar de su pie derecho? En las Sagradas Escrituras vemos cómo la derecha es sinónimo de lo que le agrada al Eterno. O sea, que la idea es que como sacerdotes, como Kohanim del Eterno, le agrademos a Él en todo. La izquierda es sinónimo de lo que a Él le desagrada. Nota. No lo vayamos a tomar políticamente, porque aquí se nos volvería esto un arroz con mango. Ni la vayamos a tomar en contra de los zurdos, de los izquierdos. Pila con eso. La tradición nos cuenta que en Yom Kippur, cuando traían los dos machos cabríos que iban a sacrificar, uno para el Eterno y otro para Azazel, echaban suerte sobre los dos machos cabríos. ¿Se acuerdan de las dos láminas que hablamos en el video de Yom Kippur? Y si el macho cabrío de la derecha era para el Eterno, era una muestra fehaciente que el Eterno se agradaba de ese sacrificio y que aceptaba el arrepentimiento del pueblo. Vamos a recordar eso allá en Baikra, en Levítico 16:8. Dice la bendita palabra del Eterno. Luego echará suertes con las láminas, una que decía para Azazel y la otra que decía para Yahweh. Echará suerte sobre los dos machos cabríos, una para Yahweh y otra para Azazel. Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahweh, ofreciéndolo como sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, lo colocará vivo delante de Yahweh para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Y no vamos a hablar de este tema, eso lo hablamos en el video pasado de Yom Kippur. Si el macho cabrío, que era para el Eterno, quedaba a la izquierda, o sea, si la lámina de la izquierda decía para Yahweh, era señal que el Eterno no aceptaba ese sacrificio, porque el pueblo no se había arrepentido lo suficiente de sus pecados. Esa es la razón por la cual la palabra del Eterno dice que Yahshua HaMashiach está sentado a la diestra, a la derecha del Padre. Porque para el Padre el sacrificio de Yahshua es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Vamos a judíos mesiánicos nuevamente, a Hebreos 10:12. Dice así la palabra del Eterno. Mashiach, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Yahweh para siempre. Hay otro pasaje muy interesante al respecto. Vamos a Matitiahu, Mateo 25:31. Dice así la Sagrada Escritura.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas, o sea, las obedientes, ¿no?, a su derecha, y los cabritos, o sea, los desobedientes, a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Adón, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero el pasaje continúa. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos. Tremendo, ¿no? Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Adón, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos, los cabritos, los desobedientes, los de la izquierda, a un castigo eterno. Y los justos, o sea, las ovejas, los obedientes, los de la derecha, a una vida eterna. Haciendo este estudio, me di cuenta de algo: que la obediencia y la desobediencia, de los cuales nos habla este pasaje, tiene mucha relación con el hecho de que ejerzamos o no ejerzamos nuestro sacerdocio. Fijémonos en esto. Porque tuve hambre y me diste de comer, decía el pasuk, el versículo 35. Tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Todo eso es lo que tenemos que hacer cuando ejercemos el sacerdocio. ¿Cuánta gente sedienta, con sed de la palabra del Eterno? ¿Cuánta gente forastera? O sea, con respecto a Israel, sin esa nacionalidad, perdidos en el mundo gentil. Aquí está todo. ¿Cuántos enfermos espirituales a punto de morir porque no pueden encontrar salvación en ninguna otra religión que no sea el judaísmo? ¿Cuánta gente presos de las falsas enseñanzas de los falsos pastores, de los falsos profetas, etcétera, etcétera? En el famoso Perek, en el famoso versículo de Yeshayahu 61, ese pasuk que leyó Yeshua allá cuando llegó a la sinagoga en Nazaret, ahí se habla del sacerdocio. Y vamos allá. Yeshayahu, Isaías 61:6.
y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Elohim se os llamará, la riqueza de las naciones comeréis y en su gloria le sucederéis. En ese mismo capítulo, en ese mismo Perec, se menciona la labor del sacerdote. Vamos al 1. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahweh a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a esos pobres de espíritu, esos pobres que anhelan, ¿no?, ese conocimiento espiritual, esa vida espiritual. A anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación. Y no es al cautivo que está hablando aquí porque se robó una plata, porque mató a alguien, etcétera, etcétera. No, aquí está hablando, ¿ves?, de esos cautivos espirituales. Y a los reclusos la libertad. Esos que andan por ahí reclusos en muchas iglesias, mezquitas, etcétera, etcétera. Para ser más claros, sí encontramos la relación con Matitiahu 25, del 35 al 36. Otra aclaración muy interesante que nos deja este estudio. Cuando creemos que la sangre de Yahshua limpia nuestros pecados, el Eterno nos consagra para ser sus Kohanim, para ser sus sacerdotes. Pero inmediatamente nos equipa con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu del Santo, con el Espíritu de Yahweh dentro de nosotros, para que seamos unos buenos Kohanim, unos buenos sacerdotes. Ahí está en el Pasuk 1. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahweh a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Shalom, shalom. Un abrazo.